Cuando vamos a dibujar el escorzo de la figura humana, debemos tener en cuenta que su estructura funciona de la misma manera que cualquier otro elemento que está en nuestro entorno. Es decir, que va regido por las normas de la perspectiva. Hagamos inicialmente un ejercicio de comparación. Tenemos una línea vertical. Imaginamos que esto está justo frente a nosotros. Y si la giramos, esta línea terminaría siendo un punto. Puede ser un punto grande, remitiéndonos justamente al extremo de ese punto. Y en la medida que llega a este punto, esta forma inicialmente vertical va perdiendo su tamaño y sus partes van a tener una modificación tonal también, porque esa rotación va a implicar unas distancias. De aquí a aquí tendríamos algo más corto. Aquí algo un poco más largo. Eso visto de lado sería una línea vertical que hemos acostado. Pero que en la medida que se desplaza, esa línea va asumiendo una inclinación y también una proximidad hacia el observador. Eso quiere decir que nuestra percepción del objeto va a variar teniendo en cuenta principalmente dónde estamos ubicados nosotros con respecto a ese objeto. La primera línea que he dibujado estaría así, pero la segunda horizontal. Si se ha girado justo enfrente de nuestra vista, pues estaría aquí y no la percibiríamos obviamente de la misma manera. Para la figura humana tenemos que pensar un poco más allá, es decir, tendríamos en cuenta volúmenes. Comencemos con el tórax, por ejemplo, y este ejercicio va a ser de perspectiva frontal. Hacemos un rectángulo acostado que corresponderá a esa caja torácica, disminuimos hacia el fondo. Debemos tener en cuenta aquí que las medidas que conocemos de la figura humana en relación al canon van a modificarse ahora por la disminución de cada una de esas partes en el espacio. Lo que serían partes iguales en la relación del cuerpo, aquí ya no serían partes iguales. Eso quiere decir, por ejemplo, que si tenemos la cabeza, tiene unas medidas específicas y una subdivisión de medidas parejas. Una segunda cabeza, según un canon estándar, estaría relacionado a la altura de la mitad del pectoral. Una tercera cabeza puede estar posicionada a la altura del ombligo y otra a la altura del pelvis, etc. Estas medidas iguales
a nivel frontal van a disminuir cuando la figura se acueste, porque ya no están en el mismo plano. Debemos tener en cuenta eso a la hora de dibujar. No podemos establecer una cabeza grande o más grande de lo que tendría que ser en relación a su lejanía. Bien, volvemos a lo que sería el inicio del tórax. Podemos plantear primero esos objetos y luego hacemos la modificación de curvas en torno al orgánico de la figura. Aquí iría un espacio que podría ser del cuello, y aquí vamos a establecer la cabeza que es un poco más rectangular que el tórax. Podemos reservar un área para el abdomen y luego un espacio para la cadera. Las rodillas vienen un poco más adelante, obviamente. Tendríamos que revisar siempre el eje. Si la figura está frontal, naturalmente hay una línea que divide el cuerpo en dos. Entonces, siempre tendríamos que estarla revisando para que nos quede simétrica la pieza. Establecemos tal vez una ubicación en las rodillas. Podemos plantearlas aquí con unos óvalos. Siempre es importante segmentar cada uno de los fragmentos destacables en el cuerpo. Así lo he hecho yo. Tenemos tórax, el área del abdomen, el área de la cadera, el área de las rodillas, y aquí tendremos los tobillos y después tendremos los pies. Inicialmente esto es un poco abstracto, pero luego esta figura hay que irla acentuando en función de un parecido final según nuestro modelo. Vamos a aumentar la tonalidad. Veamos que aquí tenemos, si es la caja torácica, podemos plantear unas curvaturas relacionadas con la estructura de las costillas. Una línea de eje que nos va a terminar arriba, donde termina el pectoral. Si es una mujer, tendríamos que colocar después de esto unas formas como óvalos que sugieren los senos. Esto naturalmente va a variar del dibujo del natural o incluso de referencia fotográfica si hay unas variaciones en el cuerpo. Puede ser que haya un seno un poquito más grande que otro, en fin, la posición no sea extremadamente simétrica. Vamos a tener en cuenta cada uno de los detalles para dar el acabado final. Vemos que aquí tendríamos el área del abdomen. Es importante relacionar una pieza del lado derecho con el lado izquierdo. Aquí tendríamos el ombligo, y aquí en el área de la cadera tendríamos que debe verse que la figura está acostada y no es obesa, los huesos de la cresta ilíaca. Centramos aquí en el área de la pelvis y trazamos una línea que correspondería a los abductores y separa un poco en búsqueda de la rodilla. La parte más ancha de la cadera sale y luego entra, porque los muslos son más anchos del lado de la cadera y hacia la rodilla van disminuyendo su tamaño. Sin embargo, estas rodillas,
como están en primer plano, son bastante grandes en nuestro ejercicio, pero precisamente por su ubicación en el espacio. Tenemos que estas rodillas están mucho más cerca que la cabeza, y cada una de estas otras partes que hemos dibujado allí están desplazadas en el espacio. Siempre que vamos a dibujar, vamos a tener en cuenta cuál es el inicio de la forma y dónde termina, y encontrar la forma más básica que nos ayuda a llevar a un resultado final. En este caso, la pierna, podríamos pensarlo así, una especie de cilindro achatado. Cada una de las piezas en el cuerpo son un poco anchas en un extremo y más delgadas en el otro. A pesar de que las basemos en figuras básicas como cubos, debemos también tener en cuenta esas modificaciones básicas. Por ejemplo, un brazo es un poco más arriba, digamos en el área del hombro, que al encuentro con el antebrazo. O un muslo es un poco más arriba en la cadera que al encuentro con la rodilla. En el caso de la pierna ocurre lo mismo, es poco más ancho arriba que abajo. Sin embargo, debemos tener en cuenta, después que hemos analizado eso, que hay una modificación básica ya relacionada con la estructura anatómica. En algunos casos prima más el hueso y en otros el músculo. En este caso de la pierna tenemos que la curvatura va a estar determinada fundamentalmente por la tibia y los gemelos. Los gemelos son los músculos que van por detrás, la tibia es el hueso más grueso, la pierna, recuerden, tenemos también el peroné. Hacia afuera y hacia adentro en el tobillo tendríamos entonces una parte que corresponde a la tibia y una parte que corresponde al peroné. Cuando trazamos entonces nuestra figura en escorzo, debemos tener en cuenta primero esa forma básica. Es decir que es mejor representar por segmentos esto, tratar de identificar su forma básica o la forma básica de la pieza en particular que estemos realizando, y no limitarnos al contorno, porque el contorno puede confundirnos. Pero si asumimos que cada pieza ocupa un lugar en el espacio y trazamos ejes, vamos a ir posicionando nuestra figura correctamente. Bien, si aquí tenemos ya la terminación de la pierna, vamos a colocar aquí con un color diferente los pies. Los pies tendrían que ir un poco más abajo. No debemos confundir aquí porque estamos haciendo una perspectiva frontal, pero cada pieza debe estar ubicada en una parte de la composición. No podemos montar una encima de otra, entonces siempre vamos a trazar una guía que va a determinar dónde está posicionado ese elemento que estamos dibujando en el espacio. Los pies, vamos a colocar unos pies grandes. Si yo comparo aquí en este momento los pies con la cabeza, pues la cabeza es muchísimo más pequeña que el tamaño de los pies que he colocado. Pero precisamente lo que da lógica a este dibujo es eso, porque los pies están muchísimo más cerca que la cabeza. Ahora, ¿qué tan grande debe ser cada una de estas piezas? Siempre va a estar determinado por nuestro modelo y el grado de inclinación que tiene esa figura con respecto a nosotros. Es decir, que nosotros podríamos tener una figura completamente frontal y una en escorzo absoluto.
donde tal vez veríamos solo los pies. Aquí está ligeramente inclinada con respecto a nuestra percepción. Eso quiere decir que la figura está acostada así, pero nosotros no estamos viendo a ras de suelo, sino que estamos un poco por encima de esa figura, lo que nos permite ver gran parte de su cuerpo. Bien, entonces, si ya tenemos determinada la estructura general, los brazos también tendríamos que relacionarlos con lo que tenemos puesto allí. A nivel de la cintura tendríamos los brazos, es decir que si nosotros hemos determinado que la cintura va aquí o tal vez un poquito más abajo, según la caja que acabamos de colocar, y sabemos que el brazo no está al mismo nivel de la altura de la caja torácica, o sea, esto vamos a dibujarlo acá arriba. Tenemos la caja torácica, está puesto en el piso. El área del abdomen. El brazo que llega hasta la cintura tiene un nivel más bajo que la parte superior de esta caja torácica. Lo mismo el cuello iría un poco más abajo y la cabeza también. Claro que aquí lo vemos encima porque nosotros estamos mirando desde arriba. Sin embargo, es necesario tener en cuenta esto porque si nosotros hemos posicionado aquí una caja que es la estructura del tórax, allí mismo tendríamos que colocar el brazo que comienza aquí y termina acá. Lo planteamos inicialmente con cilindros para que sea más sencillo para nosotros y luego hacemos unas modificaciones básicas en torno a lo anatómico. Lo que quiere decir que luego de haber hecho este cilindro vamos a relacionar el deltoides, el bíceps, el tríceps y en el antebrazo los extensores y flexores que le corresponden. Entonces aquí tenemos, hasta ahí llega el brazo y aquí al final de la cadera, en el área de los glúteos, tendríamos que debe llegar el antebrazo. Entonces, primero planteamos su ubicación en el espacio y luego sí determinamos el final, porque ya tenemos el principio. La inclinación del brazo con respecto al antebrazo nunca es la misma, no están relacionados como una línea recta, hay un nivel de inclinación de uno con respecto al otro. Por eso no se debe trazar un solo rectángulo, no se debe trazar una sola línea, sino tener en cuenta esa modificación desde su articulación. Y finalmente, esto puede ser, esto puede ser una esfera, pero también puede ser un óvalo. Lo que estamos haciendo aquí es solo planteando líneas de base, las cuales vamos o podemos ajustar después. La mano. Podemos hacer un cuadrado y luego el área de los dedos. Acá un cuadrado fugado y el área de los dedos. Debemos tener en cuenta que no debe superar el nivel que hemos puesto en las rodillas. Miren, aquí todavía hay un espacio de lo que corresponde a la rodilla. Si yo pongo la mano por debajo de eso, va a parecer que esta figura tiene los brazos o sus extensiones de extremidades superiores demasiado largas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Vamos a detallar un poco más y luego haremos unos acercamientos. En la mano, aquí tengo en cuenta un hueso
el hueso del lado afuera sería el cúbito. Aquí la inserción con el bíceps, puedo notar el lateral del bíceps aquí y deltoides acá. En el lado de la mano tenemos un segmento donde están los huesos, el carpo y metacarpo, y el antebrazo tiene aquí una línea que denota una inclinación en los músculos que está marcado precisamente por la flexibilidad que tiene con la relación de los dos huesos que aparecen allí, que son el cúbito y el radio. Para la mano debemos saber que las 4 falanges de los dedos largos están en un plano, pero el dedo corto, sería el dedo pulgar, está en otro plano. No podemos confundir eso ni ponerlos todos en la misma área. Planteamos entonces aquí este espacio fugado, un cubo acostado, y sabemos que aquí en este plano debe ir el pulgar y los otros dedos van a estar acá. 1 y 2, y aquí 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y el último dedo 1, 2 y 3. Segmentar los dedos a partir de sus articulaciones, teniendo en cuenta la cantidad de las falanges, nos va a ayudar a hacer manos más expresivas. Podemos hacerle a cada dedo lo que necesitemos que tenga. Veamos nuevamente en la segunda mano. Necesito, por ejemplo, que 2 dedos estén abiertos. Ya eso sé de dónde van a salir los dedos. Sé que aquí me deben caber 4 dedos. Yo subdivido esto y dibujo, 1, 2 y 3. Necesito que estén abiertos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y el último 1, 2 y 3. Aquí no he marcado esto, pero está relacionado con unos ejes de rotación basados en la relación de cada falange. Y aquí puedo hacer 1 y 2. En el caso de la cara, habría que pensar que, como ya lo dije, estas divisiones principales, que entre otras cosas son solo una guía, van a estar también presentes pero fugadas. Si aquí tengo el mentón, tendría que dividir esto en 3 partes, no iguales sino en relación de disminución, pero para establecer sus elementos básicos, aquí tendríamos por ejemplo la nariz, aquí el área de los pómulos y un poco más atrás los ojos, de tal manera que en nuestro dibujo aquí tendríamos el maxilar inferior en su parte baja. Ahora dibujemos varias piezas por separado. Comenzaremos con un pie. Tenemos que pensar que desde lo anatómico, el dedo pulgar, por ejemplo, tiene 2 falanges, aproximadamente 1 y 2. Sin embargo, puede ser que yo no tenga esa información anatómica y perciba el conjunto más relacionado con un rectángulo. Y si hay una división, teniendo en cuenta la articulación, tendría 2 rectángulos. Y esto, pensando en las curvaturas finales, sería ese rectángulo pero ajustado a las características del modelo.
Sin embargo, si ese dedo no está frontal, puedo asumirlo también como un rectángulo jugado o dos pequeñas cajas si estoy haciendo el dedo completo. Entonces, vamos a hacer esa cajita que corresponde a la primera falange y una segunda cajita para la segunda falange. Vemos que la uña está arriba, es decir, que la uña tendría que estar aquí. Planteamos dos curvaturas, una, dos. Tenemos la parte del frente, abajo y el lateral. Aquí la articulación. Aquí ya tenemos planteada el dedo pulgar, ligeramente escorzado. Bien. Si debo dibujar un segundo dedo, tendría que pensar en cuánto sale ese segundo dedo con respecto al primero. Hay muchos pies donde el dedo que le sigue al pulgar es más corto, pero también hay otros dedos donde el segundo dedo es un poco más largo. Si analizamos las esculturas europeas, nos daremos cuenta que en su mayoría el dedo sale. Sin embargo, en los latinoamericanos, en muchos casos, el dedo segundo del pie es un poco más corto. No podríamos entonces nunca establecer con precisión o generar un estándar a partir de eso, sino simplemente medir y relacionar un dedo con respecto al otro, cuánto sale para que nuestro ejercicio sea correcto según lo que estamos viendo. Podemos hacer una segunda cajita aquí y marcamos la falange. Eso nos va a ayudar a determinar el grado de inclinación que tiene cada pieza, su posición en el espacio y la relación de un dedo con respecto al otro. La uña iría arriba y aquí tenemos el lado frontal y el lateral, y aquí la falange. El segundo dedo o el tercer dedo sería un poco más corto, tal vez su línea relacionada con el primero. Hacemos lo mismo, 2, 3, aquí planteamos la uña, dibujamos frontal, lateral, y allí tenemos ya puestos 3 dedos de nuestro pie. Hay una relación de disminución del tamaño de los dedos, tanto del largo como del grosor en los pies. Pero digo, esto va a tener unos variantes siempre vinculados con nuestro modelo. Sin embargo, siempre va a haber unos ejes que vamos a tener pendientes. Aunque haya un dedo largo, un dedo corto, que es sin dedo, por ejemplo, debemos tener en cuenta que sí hay unas líneas imaginarias que están afectando el dibujo y nos van a ayudar a encontrar la ubicación en el espacio de eso que estamos dibujando. Aquí tenemos 1 y 2. Ahí está el pie, ligeramente escorzado. Dibujemos ahora una figura sentada en posición frontal a nosotros.
Lo que tendríamos más de escorzo sería posiblemente el segmento de los muslos. Podemos comenzar con esa pieza. Que naturalmente habría recortado su tamaño con respecto a otra posición. Que en este caso he aumentado bastante la cercanía de las rodillas a nosotros para hacer énfasis justamente en esas rodillas, y las piernas las voy a echar un poco más atrás, que no queden frontales. Entonces tendría que hacer esto. Si aquí comienza y quiero echarlas hacia atrás, atrás debe disminuir como si fuera un cono para encontrar los pies debajo. Yo omito todo eso y solo lo pienso. Voy a hacer una línea aquí debajo que ya indique la terminación del pie y coloco debajo los pies aquí y la pierna acá. Lo que quería más destacado sería la rodilla, que está más en primer plano. Al hacer énfasis en estas tonalidades, lo que corresponde a las piernas queda relegado y se percibe detrás. Si esta figura está sentada de forma normal, vería el torso sin modificarse, simétrico. Y los brazos a nivel de la cintura. Tenemos aquí el lado del trapecio, la cabeza con sus respectivas medidas. Pero si esa figura se recuesta, ya necesariamente tendríamos que hablar de una disminución en el tamaño del abdomen, y ese espacio de la caja torácica va a disminuirse, y según el grado de inclinación que tenga esta figura puede ser que no vea la cabeza, porque los brazos y los antebrazos, las manos, si está asimétrico, ocuparían la misma posición pero en sentido inverso. Veremos que aquí lo que está sucediendo de lado es esto. Tengo la figura sentada, inicialmente firme, frontal a nosotros, las piernas hacia atrás, los pies quedan relegados, pero esta figura hizo un giro de tal manera que su caja torácica no nos permite ver la cabeza. La cabeza quedaría entonces acá, pensando en esta figura que ha hecho su giro. Nosotros estaríamos posicionados con respecto a esa figura aquí, de tal manera que podemos ver justo hasta aquí y podemos ver
la parte superior de los muslos, vemos poco las piernas y lejos los pies. Bueno, hemos concluido por hoy la primera entrega de una serie de tutoriales dedicados al escorzo de la figura humana. Espero que sea de su agrado y contribuya a tu proceso como dibujante. No dejes de seguir nuestro canal y visita nuestros movimientos en la página de Facebook El Dibujo de los Sábados.